Bueno, manda al gran capitán, yo me iba a quedar en el escalón inferior. Permítame la grosería, yo soy Daniel Fernández, el editor de Edasa y corresponsable de Zenda Edasa, pero Zenda Edasa tiene dos editoras, María José Solano, que está aquí, y Penélope Acero, que se ha quedado en el escalón inferior. ¿Qué es esta colección? Inevitable minuto de propaganda. Pues es un viejo empeño, debo decirlo así, de Arturo Pérez Reverte y mío. Quiere decir eso, que somos amigos hace 40 años, Sí. y somos además los dos muy pacientes de la novela de aventuras, de viajes. De hace muchos años compartimos esa afición y con el tiempo nos hemos reunido en Zenda Edasa. Zenda, ya lo saben, es la iniciativa en términos digitales que puso en marcha Arturo Pérez Reverte. No, y la puso María José Solano. Bueno, y María José, Eso sin duda, evidentemente. Bueno, no me corrijas más, que si no me vas a quedar fatal. Pero bueno, corrígeme todo lo que quieras. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a libreros, a nuestra gente de Logista Esquel, que nos tiene que vender los libros, al club de lectura, a todos ustedes. Muchísimas gracias a Protos, a ese primer vino de la Ribera de Duero. Pueden aprovechar ustedes para visitar Peñafiel, donde no todo el mundo sabe, y ChatGPT hace unos años no lo sabía, que está enterrado el infante don Juan Manuel, el del conde Lucanor, o sea que pueden hacer peregrinación literaria. Y a mí simplemente me toca, aparte de esa mínima charla introductoria de propaganda, que es decirles que la colección responde al deseo de resucitar los libros de aventuras con los que nos criamos gente ya de una, no de una cierta edad, sino de una edad cierta, Arturo Pérez Reverte y yo. Y en esta colección, lo que más ilusión personalmente me hacía, y disculpen ese excurso personal, era publicar Los Tres Mosqueteros. Porque para mí, cuando yo cumplí hace 50 años, y ya hace bastantes años de ello, me preguntó mi hermana para una de esas fiestas familiares sorpresas, si tuvieras que elegir un libro, y yo dije lo que diría cualquiera, es una estupidez elegir un libro. Pero al final le dije, pues mira, el ciclo completo de Los Tres Mosqueteros. Arturo, yo espero que nosotros publiquemos también 20 años después, y sobre todo El Vizconde de Braguelón, porque es un libro que hay que leer antes de los 20 años, antes de los 40, o más o menos de los 40, y a partir de los 60, cuando la vida ya se nos va y los héroes están cansados y muertos, salvo Aramis o Aramis, no nos van a decir los franceses cómo pronunciar lo que acaba siendo un agente al servicio de la corona española y cardenal. Es el que menos simpático nos cae a los lectores de Los Tres Mosqueteros, y luego, sin embargo, pues es el que consigue salir vivo. Pero en fin, para hablarles de eso, tenemos dos primeras espadas. Es fácil imaginar a ambos, a María José Solano y a Arturo Pérez Reverte, con un florete y una daga, y ahora van a tener su duelo de espadachines. María José Solano, escritora, editora, fundadora de Zenda, editora de Zenda Edasa. El florete lo lleva siempre afilado. No sabemos si lleva una flor de lis tatuada en el hombro, pero siempre, no me extrañaría. Siempre, no me extrañaría nada. Y Arturo me lo va a perdonar, pero viejo camarada de armas, es verdad. A estas alturas, lo único que le podemos pedir es que siempre elija ser del tercio en lugar de los mosqueteros, porque al final alguno de los mosqueteros muere de una bala de mosquete español. O sea que por eso les digo que el ciclo vale la pena, y con alguna imprecisión de Dimas, que hay artículos sesudos sobre eso, porque D'Artagnan en un momento tiene 16 años, típico de la novela de folletín, el otro dice que 19, 20 años después se supone que ya tiene casi 40, está casado, etc. Pero los mosqueteros ya son prácticamente cincuentones. Y en El Vizconde de Braguelón son esa gente que efectivamente mira al final de la vida como algunos de los viejos camaradas miramos ahora. Y ahora les dejo con los protagonistas de verdad de la mañana. Muchas gracias por venir. Gracias. Daniel, aparte de hombre muy curtido en el mundo de los libros, es un viejo forro de la edición, uno de los históricos de la edición española. Lleva toda la vida ahí, ha tenido un montón de cargos importantes en el mundo de la edición y los libros y los editores, y es un hombre sabio que sabe mucho de esto. Es un viejo zorro, un viejo veterano, y me alegro mucho que esté aquí con nosotros. Bueno, yo debo decir que Penélope Acero no está para nada en un nivel inferior. Es que hoy está aquí, pero siempre está detrás, delante y en todas partes de esta editorial Zenda Edasa. Sin ella
esto no sería posible, os lo aseguro. Además, ella y yo hemos mantenido durante los ya casi 8 años de existencia, en 2018, llevamos juntos 2018, Zelda, llevamos juntos 2 años y pico, a mí me parece toda una vida, pues una pelea que yo siento contra alguna vez, Arturo, pero ella y yo queríamos publicar a Dumas. Somos las dos muy dumianas, pero ella es de los Tres Mosqueteros y yo soy del Conde de Montecristo. Así que, pero lo que has ganado tú. Es así, ganan los mejores. Yo me he traído un dossier de 500 páginas para hacerte muchas preguntas, Arturo, pero yo creo, porque vamos a hablar de Los Tres Mosqueteros, que es el libro que presentamos, que es el último ejemplar que se publica en Zenda Edasa, que además está muy relacionado con tu última publicación, con A la Triste. Hay un guiño ahí del que ahora hablaremos, pero y que podemos empezar, ya que Daniel nos ha dejado en bandeja el tema, aunque hablemos de los otros libros, de los libros de aventuras. Hay aquí chicos de instituto que dan literatura, milagrosamente están ahí en bachillerato y estudian literatura todavía. Yo creo que podemos empezar, aunque hablemos de los otros títulos, podemos empezar por el final, ¿no? Podemos empezar por Los Tres Mosqueteros. Empecemos por ellos. Yo no sé si los chicos saben que a Arturo Pérez Reverte en Francia, desde hace muchos años, desde la publicación de una de sus novelas más emblemáticas, que se llamaba El Club Dumas, lo conocen como Le Fils de Dumas, el hijo de Dumas. ¿Qué importancia ha tenido Alejandro Dumas en tus lecturas? No como escritor, sino primero como lo que siempre dices que eres, un lector. Es la primera vez que me sentí dentro de un libro. Lo leí con 8 o 9 años, en casa de mis abuelos, un libro que había pasado por varias manos en mi familia ya, y me sentí dentro. Por primera vez en mi vida, ya veía películas, pero me sentía que yo formaba parte de esa historia, que eran mis amigos, que me movía con ellos, que sus lances eran míos. Pero bueno, descubrí que la literatura es proyectarte dentro de ella, que no eres testigo, sino un lector es copartícipe de lo que está ocurriendo. Yo vivía con ellos los sobresaltos, me enamoré de Milady y amaba a Constanza Bonacieux y odiaba a Rochefort y a Richelieu, y era amigo íntimo de Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Y bueno, y entonces por primera vez sentí tu libro, entonces por eso marcó mi vida. Yo creo que durante toda mi vida después lo que he hecho he intentado cumplir una especie de ritual con cada una de las cosas que ese libro me dejó dentro. Los amigos, la lealtad, el peligro, los viajes, la aventura, la mujer peligrosa, la mujer dulce, todo eso toda mi vida he estado buscando amigos como los de Los Tres Mosqueteros, mujeres peligrosas como Milady, mujeres dulces y tiernas como Constanza Bonacieux y enemigos de categoría como el Cardenal Richelieu. ¿Y cómo se te ocurre, porque vamos a empezar por el principio del principio, el Club Dumas, que es un guiño por supuesto a Alejandro Dumas, pero también a Los Tres Mosqueteros, a todo el mundo dumiano, ¿no? Transformas personajes actuales en personajes del pasado, mientras que en A la Triste recuperas los personajes del pasado y los traes al presente. Como he dicho antes, Dumas marcó mi vida como lector y como persona, no solamente como lector. Pero bueno, yo tenía conmigo esa deuda, uno escribe novelas, o al menos yo escribo novelas para ser feliz. Con ellas, durante un tiempo, mientras trabajo en ellas, me muevo el mundo, vivo en ese mundo. Leo, pienso, giro, viajo todo, vivo yo la aventura personal que después se trasluce en la novela. Y entonces Los Mosqueteros fue una forma de disfrutar, de volver otra vez al libro, y a una mirada adulta, ya había viajado, era reportero, tenía ya una vida, de hecho estaba terminando mi vida como reportero. Entonces fue una especie de recreación en la memoria lectora. Fue un placer, vivir otra vez una aventura que me hiciera feliz. Yo quería ser feliz otra vez como lo había sido, o como le había estado escrito, pues lo dice, bueno, voy a escribir un libro que hable del libro que amé y que me hizo feliz. Y así surgió Los Tres Mosqueteros.
sea, he sufrido el Club Dumas. Y además en el Club Dumas aparece el malo malísimo, que ahora aquí no está, que es uno de los malos, digamos, de manual, podríamos decir, yo creo que a Dumas no le importaría, un malo revertiano, ¿no? A pesar de que se lo inventó Dumas, que es Rochefort. Rochefort es mi malo perfecto. O sea, yo creo que Rochefort me enseñó a apreciar a los villanos. En todas mis novelas y en mi vida me he acercado mucho a los villanos, me interesa mucho. Yo creo que el villano es a veces más interesante que el bueno, que el héroe. El héroe te enseña bondad, valentía, cosas más convencidas, pero el villano te enseña maldad, ángulos oscuros. Es como Peter Pan, novela que está publicada por Fenedasa también. Y una novela además magnífica, porque creemos que es para niños, pero es para niños y para adultos. Sí, sí. Y ahí aparece mi villano favorito, que es el Capitán Garfio. Garfio es el ¿Más villano. que Rochefort? ¿Te gusta más Garfio que No, Rochefort? es que hay un parentesco. Hay una línea de villanos que arranca en Rochefort, recorre la literatura universal y termina en los que yo escribo, en mis novelas, Sí. o en los que conocí en la vida, porque los libros me enseñaron a reconocerlo. Lo bueno que tienen los libros es que te enseñan a reconocer. Cuando has leído y vas por la vida, ves a esta identidad y vas reconociendo situaciones, personajes, los libros ayudan a comprender el mundo de esa manera. Cosa que para los chicos es muy importante. Cuando yo fui a la primera vez a una guerra, tenía casi vuestra edad, tenía 22 años, todo lo que ocurría lo había leído ya. Lo había leído. Entonces, la guerra no fue un trauma, no fue un golpe emocional ni psicológico. La digerí bien y aprendí cosas porque había leído antes. Y los libros me enseñaron a digerir. Fue una especie de digestión. Habiendo leído antes, puedes comprender, puedes asumir, puedes reflexionar, puedes... La guerra, la tragedia, lo que sea, se vuelve nutritivo. Es complicado de explicar. No, es fácil porque además tenemos los libros para explicarlo. Y ya que vamos, todo esto que estamos Bueno, termino con... Bueno, Garfio es mi malvado favorito. La tragedia de Garfio. Es un hombre profundamente desgraciado porque es consciente de sí mismo. Ojo, el Garfio de la novela, no el Garfio de Walt Disney. No, el de Walt Disney tampoco Que está tampoco mal. está mal. Tampoco está mal. Bueno, perdona, sí. No, bueno, te decía que tratamos los temas, todos esos temas que en realidad nos llevaron a un día sentarnos y decidir que teníamos que recuperar las novelas de aventuras, ¿no? Cuando Zenta nace, es así, en 2018, dijimos, oye, vale, todo esto es digital y está muy bien, zentalibros.com, pero habría que hacer una colección de libros de papel. Esos libros que no están en mesas de novedades ni muchas veces en librerías, pero sí están a lo mejor en las casas de algunos afortunados, ¿no? O como en tu caso, o como en el mío, gente que hemos tenido hermanos mayores o que hemos tenido la iniciativa de leer esos libros que nos hicieron lectores. Entonces, uno de los elementos de esos libros de aventuras pues son los héroes, pero el otro gran elemento es el villano. Hablábamos antes en el coche que los villanos, y tenemos otro publicado que es Fantomas, ¿no? Y vamos a ir saltando, si quieres, de novela en novela, porque... Tomás Dimitrios, también, otro villano magnífico. La máscara de Dimitrios, otro villano que es un villano raro, porque la máscara de Dimitrios, que es una de nuestras novelas, bueno, de todas las que tenemos publicadas creo que es mi favorita. Es una novela de Eric Ambler muy rara, muy poco publicada, por eso la publicamos. ¿Qué tiene esa novela? ¿Por qué los chicos o los que han tenido la suerte de no leerla todavía y la van a leer por primera vez? ¿Por qué hay que leer La máscara de Dimitrios? Yo lo que dices es quizá la mejor novela de intriga publicada en el siglo XX. Es una indagación, es un escritor que sigue la pista de un hombre presuntamente muerto que es un malvado. Entonces, bueno, el recorrido que hace el escritor por la biografía de ese personaje es fascinante. Y entonces, hasta que él termina implicándose él mismo en la historia. Lo bueno que tiene La máscara de Dimitrios es que el lector no es mero espectador. Hay novelas en las cuales eres espectador, estar viendo cómo ocurren las cosas. Hay novelas en las cuales el lector se mete dentro de la historia. Esta es una de las novelas en las cuales el lector está dentro de la historia. Además, el protagonista, y eso también es un recurso que has usado alguna vez en la estructura de alguna de tus novelas, el protagonista de La máscara de Dimitrios, que es un tipo que busca, que persigue un misterio, algún tal Dimitrios, no es un investigador privado, no es un Marlowe de la vida, no es un tipo... Es un escritor.
Es un escritor que a alguien le cuenta esa historia y el tío decide ponerse a investigar. Eso es lo que hace que sea interesante, porque si hubiera sido un detective, un policía, un agente secreto, el lector está fuera, lo está mirando, está asistiendo a algo. Pero al ser un tipo normal, un tipo que escribe, el lector siente que es él también. Entonces el lector es una novela que te lleva, ir de la mano, te dice, ven, vamos a jugar, vamos a viajar juntos, a recorrer juntos el enemigo. Esa es la magia de esta novela. O sea que tenemos aquí chicos jóvenes, hay una novela que es absolutamente recomendable. La recomiendo siempre, siempre, siempre. También está publicada en Centenaria, que es La Isla de Coral. La Isla de Coral. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que leerla estos chicos? Yo leí como con 10 años o 11 años. Antes había una colección maravillosa, bueno, dos colecciones, que eran Cadete Juvenil e Historias, que leíamos los de nuestra quinta, ¿no? Era toda aventura. Y esa novela para mí fue fascinante. 3 chicos que naufragan y están en una isla y se tienen que buscar la vida. Son una especie de Robinsones juveniles o infantiles, mayor que otros. Y es una historia sobre la aventura, la soledad, la iniciación en la vida, cómo empezar a resolver problemas. Después hubo una versión negra, amarga, que se llamó El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas, ¿no? Que es inspirada en esta, pero en plano oscuro. Es más hardcore. Quizás les guste a ellos más. Cuando me preguntan qué libro recomendaría Arturo a mi hijo o a mi hija de 16, 15 años, siempre digo, La Isla de Coral. Una novela extraordinaria, y además de las que te dejan después una sensación de felicidad personal. Has estado con ellos allí, has estado en la isla con ellos. Vale, nos vamos de nuestros malos de Zenderazza, que hemos sido pues eso, el Dumiano, el malo Garcio, el malo de intriga, de thriller, de persecución, de misterio, que es Dimitrios. Nos vamos al mar con Valentine, con esa isla de coral, y en el mar nos quedamos porque también en nuestra colección hay una novela que es muy especial, además ha sido nuestro bestseller, cosa que uno nunca sabe por qué un libro se vende más que otro, que ha sido Juventud, de Joseph Conrad, que además la publicamos, es un relato muy cortito que decidimos publicar en bilingüe, porque como sabéis Conrad, que era polaco, escribía en inglés, consiguió dominar de tal manera una lengua que no era suya, que bueno, se ha convertido en uno de los referentes en lengua inglesa. Por eso nosotros queríamos, ¿no? Que apareciera en inglés y por supuesto en español. ¿Qué tiene Juventud? ¿Qué tiene Juventud? Tú que eres tan conradiano. Tiene la saludable incertidumbre. Juventud es una novela, es un relato, una novela corta, un relato largo, una novela corta, en la cual un joven, o sea, un marino recuerda cuando era joven un episodio que le pasó como su barco se incendió, bueno, un episodio dramático en el mar. Pero es sobre todo y es lo que me gusta de Conrad. Claro, yo nací junto al mar y el mar está presente en mi vida, por eso Conrad fue para mí siempre muy importante. Conrad me dio, cuando yo leía Conrad con 16 años, advertí un concepto que ha sido fundamental en mi vida, y que después en la guerra lo desarrollé, y después navegando lo desarrollé, y en la vida lo desarrollé, que es la saludable incertidumbre. Vivimos en un mundo que queremos estable, donde todo está organizado y todo es previsible, pero la realidad es que no, la realidad es que el mundo es un sitio peligroso, un territorio hostil, donde pasan cosas inesperadas, donde de pronto un tsunami, un naufragio, una bala, un virus, una pandemia, lo que sea, trastoca el mundo. Entonces, Conrad, como marino que era, tenía ese concepto muy asumido y lo manifiesta en sus novelas y en sus relatos. Y en este relato, que también leí de jovencito junto a la isla de Sombra, confirmé o descubrí que el mundo es un lugar inseguro. A partir de ahí empecé a desarrollar mi propia mirada sobre el mundo y a vivir de una manera sabiendo que te mueves por un paisaje hostil, lleno de animales peligrosos llamados seres humanos, lleno de tragedias y de acontecimientos inesperados. Y claro, cuando has leído, cuando estás preparado para aceptar eso como normal, no como anormal, cuando sabes que la muerte, el dolor, el sufrimiento, la guerra, la tragedia son tan naturales como la felicidad, el bienestar, el confort, el calor, la comida, cuando asumes que eso es así, cuando llegue el momento malo en la vida,
lo encaras con mayor serenidad, con mayor firmeza, con mayor entereza. Bueno, pues eso lo empecé a aprender en libros como Juventud de Cocker. Hay una escena que me gusta mucho, porque ese libro se puede leer como un símbolo, y sobre todo. Hablamos siempre de los chicos porque al final ellos son nuestro futuro, pues hay que atenderlos, pues vamos, son libros como se pueden imaginar para todas las edades. Sobre todo es muy conveniente cuando se trata de clásicos que el joven que fuimos y el maduro que es ahora vuelva a la biblioteca, vuelva a esas lecturas y se sorprenda al descubrir cómo se pueden leer de muchas maneras el mismo libro. Pero volviendo a ellos, hay una escena que me gusta mucho en Juventud, que me parece que está muy bien porque de alguna manera habla de lo que ocurre ahora en los institutos, en los colegios, en los centros educativos y en cualquier sitio donde hay un grupo de personas conviviendo más o menos en la selva. En la selva que es, pues eso, en la selva urbana o en la selva doméstica, ¿no? Que es cuando las ratas huyen del lugar del peligro. Es decir, y esto es metafórico, en el libro es real, no se puede entender como una metáfora, ¿no? El barco va a salir ardiendo, pero nadie lo sabe todavía. Sin embargo, las ratas, antes de que el barco saliera de puerto, que ya iba pues, con el motor mal, las ratas salen del barco, abandonan el barco. Y nadie, bueno, de hecho las ven irse, pero dicen, los barcos tienen ratas, claro, como algunos lugares del mundo también, ¿no? Y los ven irse y no prestan atención. Bueno, pues no sé, qué raro, pues si el barco está todo bien, pues vámonos, ¿no? Pues cuidado, cuando las ratas abandonan el barco, es que algo va a pasar. Real o metafóricamente. Eso es. Así que cuidado con las ratas, muy atentos a esas ratas cuando abandonen el barco. La cuestión es, a vuestra edad, si uno ha leído, ha mirado, ha visto, se prepara, sabe identificar a las ratas. Eso es importantísimo. Esta rata. Entonces, cuando ves que la rata se mueve, ¿qué va a hacer la rata? ¿Va a morder o va a huir? Entonces, observar, antes he dicho, lo he apuntado, observar a la gente noble está muy bien, se aprende mucho. Es muy bueno, es muy confortante, es muy agradable mirar a los buenos y a los que no son ratas. Pero mirar a las ratas es muy educativo. Aprendes mucho, aprendes a protegerte, a defenderte, a identificarlas, aprendes las señales y los movimientos de las ratas por qué se producen. Entonces, mi consejo es mirar a los buenos, por supuesto, pero no perdáis nunca de vista a las ratas. Las ratas son más útiles que los buenos, igual que un enemigo es más útil que un amigo. ¿Por qué? Porque el amigo te da un montón de cosas, evidentemente, pero el enemigo te ayuda a precaverte. El enemigo es como el mar. Tú estás en el mar navegando, cuando yo navego, yo paso mucho tiempo en el mar, sé que el mar es un lugar peligroso, entonces yo no me fío. Yo estoy todo el rato, aunque esté leyendo cada 10 minutos, miro el horizonte, miro un barco, miro el barómetro, aquella nube, la lancha de viento, las velas, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sé que el mar me está esperando a que me destruya para pensar antes. Gracias. Pues es lo mismo. El enemigo es como el mar. Saber que está ahí, aunque no se manifiesta. Saber que te acecha, esperando que te descuides, que te relajes. Saber que la rata está agazapada esperando que te duermas para morderte, te mantiene despierto, te mantiene lúcido, te mantiene vivo. Entonces, mantenerse vivo, mantenerse en ese estado de saludable incertidumbre de la que hablaba Conrad y de la que os de los de es un hecho. Así que, Y terminar, sí, perdón. Respetar a los buenos, a los nobles, a los animales, ¿verdad? Pero fijaos mucho en la rata. Terminando con la metáfora zoológica y volviendo a uno de nuestros libros, el Peter Pan, recordad que ¿quién tenía ¿os acordáis del mano de verdad de Peter Pan? Era un bicho, ¿no? Era un cocodrilo. El cocodrilo le había arrancado el brazo a Garfio, el brazo justo donde llevaba el reloj, ¿no? Y ese cocodrilo, cada vez que se acercaba, los cocodrilos son muy silenciosos, pero se oía el tic-tac, tic-tac. Era el único momento en el que el tiempo tenía su presencia en la isla de Nunca Jamás, que era el lugar donde nadie crecía, donde nadie tenía conciencia del tiempo, ¿no?
Bueno, pues todas estas lecturas maduras, estas lecturas de miradas de adultos, son las que están en estos clásicos. Y retomando el tema... Peter Pan está muy bien, es un buen libro. Yo si tuviera que leer ahora Tomás, os daría de estos, inmediatamente os daría Peter Pan y La ira de Coraline. Como digo, esos los primeros. Y vayamos a uno de los maravillosos libros. Esto fue un empeño tuyo, para felicidad de los lectores, de los que me cuento, que es una novela muy desconocida, como toda la que hemos procurado publicar aquí, ¿no? Que es también de un marino muy poco conocido, que solo escribe una novela, que se llama El enigma de las arenas, de un nombre impronunciable que voy a pronunciar fatal, pero me da igual, Skinner Childers, ¿vale? Correcto. Este tipo escribió una novela que ya quisiera una novelaza. O sea, muchas veces es que ya está. Está por ahí. El enigma de las arenas debe estar por ahí, y si no está en la mesa, vamos, está en la mesa. Es que aquí hemos hecho en fin. Cuéntanos tu interés por que esa novela se publicara. Además fuiste tú el que tomó la iniciativa de la primera traducción al español del enigma de las arenas. ¿Qué es esto? Bueno, a mí el mar es importante. Mira, ahí está, mira sí, qué maravilla lo que hizo Ferrer Dalmau ahí. Este libro es extraordinario. A lo mejor a vosotros no os interesa demasiado todavía este libro. Sí. Es un libro extraordinario. Hay que leerlo. Es un libro, primero, que es un libro sobre el mar. Son dos amigos que van en un bar, un amigo no sabe nada, otro amigo sí sabe, van a navegar. Esto es antes de la Primera Guerra Mundial. Y encuentran un enigma, un problema, un barco misterioso, unos agentes alemanes, una historia de espionaje, policial, marina, pero sobre todo eso es un libro que te deja, te mete en notas la humedad, notas el cansancio, notas el viento, notas la tensión, notas, es no es una novela ni de espionaje ni es de todo, no sabría bien cómo definirlo, solo te lo dejo. Seguro que no, pero bueno, como Pedro y yo la leímos recientemente para corregirla, pues la tengo más fresca. Carruthers, o sea, es la historia de dos amigos, uno de ellos un pijo inglés y el otro pues un tipo gris. Y entonces, el tipo gris tiene un barco que está hecho polvo y el pijo inglés está aburrido de la vida. Esto hasta ahora es un clásico de la literatura en general y del cine en particular. Bueno, pues entonces este le invita al pijo a navegar. Vente a mi barco, el otro se imagina que era un velerazo, y cuando llega allí ve que es una cafetera, un barco que ha sido adaptado porque la navegación se va a producir por un lugar muy peligroso, un lugar lleno de bancos de arena, que son las Islas Frisias del norte de Europa. Yo he estado ahí, tú has estado también. He navegado por allí. ¿Has navegado por allí? Sí, por allí. No, a ver, la motor, te navego por ahí. ¿Y cómo es eso? Hace mucho tiempo, te era joven, así. Tiene mucho valor eso. Vale, bueno, pues me lo dije contar esto. Vamos a ver. El caso es que es muy difícil navegar por ahí, muy difícil navegar por ahí, muy difícil. Los bancos de arena que van cambiando. El río hace que los bancos se muevan. O sea, por eso no hay cartas náuticas fiables, porque el banco que está aquí mañana puede estar allí. Es una zona muy peligrosa, muy interesante. Con bajíos, bueno. Entonces necesitas un barco lo recomendable es un barco de poco calado. Bueno, pues en esa situación incomodísima, Carruthers, que es el pijo, al principio está horrorizado. Y por eso está muy bien, porque los que no habéis navegado nunca y os guste el mar, os interese ese tipo de cosas, sentís como primero la torpeza, ¿no? Se va pegando por todas partes porque el barco es bajo, tiene un frío que se muere, sale fuera y se moja el jersey de lana, horrible. Pero poco a poco va aprendiendo a navegar, va aprendiendo a entender las señales, va aprendiendo a entender el mar, la niebla, entiende el paisaje, que es algo que se nos ha olvidado a todos. Y luego llega el enigma, llega el misterio, encuentran pues a los malos y un montón de cosas más que no vamos a desvelar aquí. Subís a bordo, estáis en el barco, es lo interesante. Además, una cosa curiosa, lo de Skinner Childers, lo del autor, él era irlandés,
luchó con los ingleses con la guerra de los Boers, quiero recordar, con ese bando al lado de ellos. Después se hizo nacionalista, o sea, el nacionalismo, y traficó con armas para el IRA, para los revolucionarios irlandeses que querían ser independientes. Los ingleses lo pillaron y lo fusilaron. Es un héroe de la independencia irlandesa. Bueno, entonces es un personaje muy singular, y entonces, claro, cuando lees sabiendo quién es el autor, todavía tiene una profundidad mayor. Además, esto tiene una novela, la novela de la novela, porque cuando se declara la Primera Guerra Mundial, la única descripción de esa zona peligrosísima donde los alemanes intentaban acercarse lo más posible, porque está muy cerca del canal que separa Reino Unido de Europa, la única descripción fiable era la de esta novela de Skinner Childers. Entonces Churchill, ese señor gordo del puro, que lo sonará, pues él llamó a Skinner Childers y lo nombró asesor, prohibió la venta del libro para que no cayera en manos enemigas y lo utilizó como mapa, como referente para moverse por esas aguas peligrosas. Entonces es una novela de novelas. O sea, por eso esto es que ¿qué más cosas del mar tenemos? Precisamente nosotros tenemos del mar, sí, Sinbad. Sinbad, claro. Sinbad. Que igual que nosotros tenemos, los occidentales tenemos, digamos, la Odisea como nuestro libro de viajes míticos, los orientales tienen la novela Sinbad el marino, que es la Odisea árabe. Sí, hablamos antes, ¿qué diferencia hay entre Sinbad, que por cierto, Sinbad el marino no forma parte de las 1001 noches, olvidaos de eso, bueno, para nada, además el traductor de, esto me gusta decirlo, es una cosa muy de bibliópatas como yo, pero es así, estoy muy orgullosa, es una cosa además de un logro de Penélope y de Dasa, ¿no? La traducción es de McGowan, que es como tener, yo qué sé, es como comer jamón de pata negra mientras lee uno ese libro, porque es la mejor traducción que existe de Sinbad el marino. Y además, este hombre descubrió, por una investigación en archivos, hemerotecas y bibliotecas, que originalmente esta historia no estaba unida a las 1001 noches, era una historia independiente, era la historia del Ulises, como dice Arturo, del Ulises oriental. ¿Qué diferencia hay entre Sinbad y Ulises? Hay muchas, pero bueno, la básica es que Ulises es un héroe, digamos, vinculado a lo concreto, a lo real, aunque salen diosas y salen dioses y salen monstruos, no, monstruos no. O sea, bueno, salen las arpías, los monstruos. Escila y Caribdis no son dos monstruos. No, para mí la diferencia fundamental es que la monstruosidad, la fantasía de Sinbad es oriental, es barroca, abundante, llena de lances, mientras que Ulises es un héroe más... O sea, vamos a ver, Sinbad es el viaje de un comerciante, que eso es muy de Oriente Medio y de Asia, que viaja y en el camino viaja por las rutas donde venían las sedas, las perlas y tal. Y la Odisea es la historia de un héroe que viene de la guerra. Son dos cosas distintas. Sinbad es un aventurero. Sinbad es un tipo que va al mundo a vivir cosas, experiencias, a abrir caminos, rutas, a negociar, a conseguir cosas. Ulises vuelve de la guerra. Sinbad es un héroe alegre, es un héroe, digamos, para quien la aventura le inyecta calorías, le inyecta ganas de vivir y ver el mundo. Ulises es un héroe amargo, viene de matar, de violar, de quemar ciudades, de hacer atrocidades, quiere volver a casa, pero Dios no se lo permite del todo. Esa diferencia es fundamental. La osquedad, la parte sombría, la parte oscura, la parte amarga, triste de Ulises, para mí está mucho más cerca de nosotros que la parte oriental. Es verdad. Y hablando de oscuridades y oscuridades... Película extraordinaria, no sé si os gusta a vosotros, quizás parezca aburrida, no os estoy subestimando, es que sois jóvenes, lo cual es una ventaja para muchas personas. Acaban de estrenar hace poco, se llama El Regreso, con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, donde cuenta cómo Ulises llega por fin a la isla, al lugar del que salió 20 años antes. La película es extraordinariamente buena, es espectacularmente buena. No sé si es adecuada para vosotros, me refiero, porque a lo mejor me parece aburrida a algunos. Pero es una película extraordinaria que realmente merece la pena verse.
Sí. Se entiende mejor lo que es cuando uno ve a Ralph Fiennes. Bueno, es que el cine está muy presente también en nuestra colección, Cendedasa. Muchas de las obras, por no decir todas, han sido llevadas al cine. Las Cuatro Plumas, de las que no hemos hablado. Cañón de Navarone. Los Cañones de Navarone. Peliculaza. Esa es la tendencia. Esa novela llegué yo después de la película. Yo vi la película, casi todo vimos la película, supongo que Daniel también, antes y después fuimos a leer el libro. Era tan buena la película y el libro es igual, o sea, realmente es una película que respetan de una manera escrupulosa lo que es la trama. Siempre me ha hecho ilusión preguntarte esto, perdóname. ¿Te ha gustado más la película o el libro? Pues no sabía qué decirte. La película está muy bien. Y precisamente lo que hace el año pasado, Fernando Correa de la Iglesia, el director de cine, que es amigo, y le ha visto la película y no había leído el libro. Entonces, la película, le mandé el libro y me dijo, no sé qué es mejor, la novela o la película, y es verdad. La película es buenísima, Y es una aventura, un grupo atípica. Pero es que ese tema se ha usado mucho después. Esa novela se publica en los años 50, 40 y tantos 50. Y es el típico ahora, comando de hombres elegidos y mujeres también hay dos de ellas, para una misión peligrosa en el mar Egeo. Entonces nos mandan a hacer una incursión para destruir los cañones alemanes. Entonces, eso que ahora se usó hasta la saciedad, entonces era muy nuevo, entonces no estaba tan cribado como ahora, ¿no? Entonces es una novela original en ese sentido y es formidable. La película es que es heroica, Alfred es que es magnífica. Sí. Es una novela que se lee de otro tipo. Y las mujeres son malas. Las dos son maravillosas. Que eso está En muy el bien. cine hizo de la Roque, luego viene la actriz, la griega Irene Papas, una actriz griega extraordinaria. Y es una novela que realmente se lee muy bien, se lee maravillosamente, y ninguna de las novelas que después han sido copias, reflejos, secuelas o intentos de ella llega a ser tan buena como lo fue esta novela de Steve McLaren. Es verdad. Y además hay escenas políticamente incorrectas, que eso está muy bien que los chicos lo vean. Y los mayores lo recordemos. Bueno, los boqueteros es una escena incorrecta. Matan a una mujer, cogen a mi lady y la matan. Es que no quiero terminar, no quiero que ya prácticamente estamos en hora, no quiero que nos vayamos. Es de recordar a Víctor Hugo, que lo tenemos ahí también, que es verdad que quizás de todas las que hemos publicado es la novela más famosa o más publicada, pero que quisimos publicar justo cuando ardió, cuando esa imagen nos dejó impactado al mundo entero, ¿no? Cuando ardió Notre Dame de París, que vimos en directo, ¿no? Y dijimos, ostras, pues quizás es el momento de volver a publicar El jorobado de Notre Dame. Que Víctor Hugo, el autor, que es un héroe nacional y sigue siéndolo en Francia, y nosotros, pues, en España. Víctor Hugo, esa novela, entonces estaba de moda la novela, se puso de moda, Walter Scott puso de moda la novela histórica. Que bueno, una novela, como entonces no había tele ni cine, pues entonces describía como era un castillo, como eran las armas, como era todo, la novela, digamos, tenía sido más bien tedioso, la novela histórica de la época, ¿no? Pero estaba de moda. Entonces, a Víctor Hugo hizo una novela histórica, estilo Walter Scott, pero él era tan genial, era tan bueno, tenía tanta altura intelectual que era una novela muy superior al encargo del derecho. Y lo real es otra cosa. Una novela sobre la alma humana, sobre la maldad, sobre el amor, sobre la belleza, sobre la fealdad, sobre la arquitectura. Es una novela que cambió la historia Sobre de el Francia. bullying. Sí, sobre el bullying también. Cambió la historia de Francia esa novela. Creo recordar que tienes un artículo poniendo verde a Walt Disney. Sí. Cuando se publica el jorobado de Notre Dame de Walt Disney, Le quitó toda la... decía, pero ¿qué es esto? Los malos son buenos, los buenos son más buenos todavía, los súper buenos son súper hiper buenos. ¿Qué ha pasado aquí? Es una novela amarga, dura, espectacular éxito en la historia de Francia, y Víctor Hugo es un escritor que en Francia lo veneran. Francia tiene muchas cosas buenas y algunas malas, ¿no? Pero una buena es que la cultura la respeta mucho, todo lo que es cultura lo apoyan. Aunque no sean de ellos, tú vas a Francia, que publicas en francés y ya te hacen francés. Te medallas, te llevan, te ponen, te hacen sociedades. Bueno, pues Hugo Galli es Dios, literariamente, es un gran referente. En España nuestros Hugos, Galdós o algunos otros, pues ahí, está bien, pero no los tenemos en la conversación diaria. Hugo está todo el día presente en la vida cultural francesa, en España, ¿no?
Esa es otra gran una lección que se puede también aprender de Francia. Y además, esta novela fue, primero salvó a Notre Dame, que se estaba cayendo, porque Notre Dame no creáis que ha salido ardiendo, ¿no? Tuvo tapas muy chungas, de que incluso querían quitarla en medio, como quitaron otras muchas iglesias románicas, porque había que modernizar París. Y entonces él dijo, no, yo voy a hacer una novela para defender el gótico, ¿no? Sí, pero es que se decidió hacer un París nuevo, tirar el París viejo y hacer un París moderno, que es un París secreto, que lo conocemos ahora. París realmente un París magnífico, pero eso se estaba cargando, digamos, buena parte de los grandes testimonios arquitectónicos del pasado. Y Hugo salió con esta novela, hizo un alegato para decir, no, hay que conservar la memoria, hay que defender algunos lugares que son historia. Entonces hizo que Notre Dame tuviese entonces un carácter emblemático que no tenía antes, pero la convirtió en el gran símbolo de París y de la cultura francesa. Y además le escribió en un tiempo récord. Esto seguro que no somos capaces de hacerlo nadie, ni tú, Arturo, con lo trabajador que es, lo prolijo que eres escribiendo. Hugo le pidió a su mujer, el editor le dijo, mira, Víctor, tienes que hacer esto en X meses, 6, 7, yo qué sé. Y entonces él dijo, ostras, pues ¿cómo hago yo eso? Por lo que a mí me gusta dar paseos por París. Entonces se puso una bata y toda la ropa la metió en el armario y cerró con llave y le dio la llave a su mujer. No, supongo que algún día saldría en bata por París, pero vamos, que no salió de su casa hasta que terminó la novela, necesitaba el dinero, claro. Y de París a París, y así terminamos. Los mosqueteros en París, misión en París. ¿No dejamos nada? Todas. Hombre, Escaramuz. Ataradulba. Sí, Ataradulba y Escaramuz, que ahora porque si no estamos aquí en 5 horas. Estamos hablando de malvados, de villanos. Sí. El Escaramuz, la Tour d'Assir, que en la película se llama The Men y es. Bueno, pues nos quedamos en París, venga. El robo de las joyas de París. De la jojoya. El robo de la jojoya. Que de verdad que me hubiera gustado estar ahí y por lo menos ver la escalera. O sea, es estos robos que parecen pensados para mí. Lo que pasa es que uno ve eso y no piensa en Arsène, uno piensa en el profesor Moriarty. En Escaramuz. Pero después después serán dos golfos matados. No me quites la ilusión. No es verdad, es que después, a la hora de la verdad, es mejor, por eso es mejor. Eso no lo puedes saber. Y por eso es mejor que no se pilla nunca a los malos, porque los malos siempre al acercarte decepcionan. Mejor verlos de lejos. Yo te fantomas, ¿no? O sea, yo tengo mi idea al respecto. Pero esos malos franceses maravillosos, esos robos de guante blanco, esos ladrones de guante blanco. Me da mucha pena que los cojan porque vas a perfección. No los van a coger. Sí. Bueno, y París, finalizamos con París, nos quedamos en París. El prólogo de nuestros tres mosqueteros de Cenedasa es un prólogo muy especial. Cuéntanos. Bueno, no, es una chulería. Me llevo a la triste y lo pongo a hablar con Dumas y están ahí los dos hablando y bueno, eso es todo, ¿no? No hay gran cosa. Esto es para que lo lean. Es que a la triste, no sé qué alguno en el cole de a la triste, lo siento por nosotros, pero a la triste nace también a los mosqueteros. Mi personaje a la triste, pues que me escribirlo hace 20 años, 30 años, ¿cuánto? 30 o 20, 30 años. Nace los mosqueteros. Yo leo los mosqueteros y me queda eso en la cabeza. Y me queda en la cabeza y entonces un día decido hacer una historia de un equivalente español. Diferencia que los mosqueteros son personajes que tienen lealtades a su rey, a gente, digamos que Dumas nos cuenta con un ánimo elevado, gente, digamos, de una dignidad y una nobleza y un carácter alto, sublime, con excepciones, mientras que a la triste es un personaje, es otra cosa. Es un tipo, un soldado profesional, un asesino a sueldo, un tipo oscuro, con remordimientos, un tipo que hace cosas de las que no está orgulloso. Entonces, digamos que arranca a la triste, los mosqueteros, pero después tiene su recorrido hacia un lugar mucho más oscuro que el que... Pero ahora se produce el encuentro entre a la triste, sus amigos, y en la última aventura de la triste. Sí. Misión en París, hay un encuentro con los tres mosqueteros, hemos hecho como el recorrido a la inversa.
A la Triste va a París y París va a la Triste. Sí, pero fíjate, en realidad los mosqueteros, quien más se parece a de quien nace a la Triste de Athos. ¿De Athos? Athos fue el que ahorcó a su mujer, a su propia mujer. Athos es el que tiene remordimiento, Athos es el que se emborracha. Es ese lado oscuro de Athos que me sedujo cuando era niño. Esa dignidad en el remordimiento de Athos, esa borrachera es para olvidar. De ahí nace a la Triste. Entonces, a la Triste tiene más, por eso en la novela hay un enfrentamiento entre Athos y a la Triste. Porque Athos y la Triste se entienden. Aramis es un político tramposo, seductor. Porthos es una bestia, bruto. D'Artagnan es un buscavidas arribista con poca moral, ¿no? Pero Athos es un señor. Ese señorío de Athos no tiene que ver con la clase aristocrática a la que Athos pertenece con de la Fer, sino tiene que ver con una manera de ser ante el mundo. Es mediante el mundo la tira a la Triste, que es un asesino, es un hijo de la gran puta, es un hombre que ha hecho cosas de las que se arrepiente y sufre con ellas y se emborracha con ellas, tiene esa altura moral, está a la altura moral de Athos, ¿no? Entonces, esa elegancia de dignidad y de actitudes es la que los une a los dos. Y terminando como terminaría tu amigo Raúl del Pozo, antes de decir que viva el vino, debo decir que no hay mejor lugar para hablar de Dumas, para celebrar a Dumas y también a la Triste, que una bodega. Dumas adoraba, era un hombre que le gustaba mucho la cocina, de hecho escribió un libro, un recetario, adoraba el buen vino, como buen francés, y el encuentro entre Dumas y a la Triste, un encuentro literario posible, como para eso está la literatura, para los encuentros posibles, se produce en un lugar donde ambos están bebiendo, donde ambos comparten el vino. Así que creo que no hay mejor lugar. Pero antes de irnos, quería insistiros en algo a vosotros. Lo que he dicho que eso es importante, no porque lo diga yo, no lo he inventado yo. Leer, ver películas, hacer videojuegos, lo que sea, vivir historias, acercarte a mundos que no son los tuyos, porque eres un chico o una chica, estudias, tal, pero abrirte ese mundo de aventuras, de viajes, de villanos, de buenos, delante de peligros, de incertidumbres, todo eso te prepara. Todo eso te hace que después, cuando ocurre, las cosas ya las has leído antes, las has visto, las has jugado antes, y eso te permite enfrentarte a ellas con más entereza, con más lucidez, identificarlas, saber. El problema que hay es que cada vez tenemos menos referencias para identificar el mundo. Cada vez nos están privando entre unos y otros de todo aquello que nos permite comprender, conocer, detectar. Este es rata, este no. Y eso que ya no lo dan casi los colegios o algunos profesores heroicos como los vuestros, que no lo dan ya los gobiernos, y a veces no lo dan ni siquiera los padres, está ahí. Está en los libros, en las películas, en los videojuegos, todo eso. Cuanto más los incorporéis a vuestra vida, cuanto más os mováis por ellos, cuanto más os familiaricéis con los villanos, con todas esas cosas de las que hemos estado hablando, podréis después defenderlo mejor. Sobrevivir mejor en un mundo que es un territorio hostil donde pasan muchas cosas malas. Cuando venga el mal podréis reconocerlo, cuando venga el bien también. Y eso es muy importante. La lección, lo que más me ha permitido sobrevivir, vivir, pelear, caminar, amar, odiar, sufrir, es ser humano, ser vivo, estar vivo, son los libros, las películas que vi cuando era pequeño, que empecé a ver cuando era pequeño. Y si os deseo, pues eso, os deseo que tengáis herramientas suficientes porque lo que os espera va a ser bastante duro. Lo hemos puesto muy difícil. Pero lo más difícil viene ahora, porque se abre un breve turno de preguntas. Así que, a ver qué se os ocurre. Perdonad, os he estado dando la pregunta. Sí.
Bueno, de Capitán Garfio, el malvado. Y si me permite parafrasearle, de hijo de puta, como dice usted. Lo es. Que venía comentando con mi compañera. Le dan a elegir solo uno nada más. El otro queda descartado. ¿El Pulitzer o el Nobel? Perdón, no. ¿El Pulitzer o el Nobel? Ese no es mi territorio. Me va a perdonar, pero creo que son los dos. El Pulitzer no lo conozco lo suficiente, el Nobel está muy evaluado. Javier Marías, que era amigo mío, murió sin el Nobel y eso ya hace que el Nobel para mí haya perdido muchísimo de categoría. No, hay un tipo de escritor para quien el premio, o de periodista, pero el premio es la gente que lo lee, los lectores, ¿no? Cuando leen el libro te preguntan por él, cuando se sientan a escucharte, no es que ayudas a cambiar su vida o a mejorar su vida o a que vean a lo mejor cosas que no hubieran visto de no leerte o de no conocerte, ese es el premio. Los amigos que el ser lector, que el ser escritor o el ser periodista te proporcionan. Además, puedo añadir mi enfermedad al micrófono, tengo muchos premios, no tengo ni uno ni otro de esos dos. Tengo muchos premios, y le aseguro que ni uno solo de ellos me hace más feliz que si no lo tuviera. Ni uno solo. Sí, yo quería preguntarle, ha dicho que los tres mosqueteros encarnan valores como la lealtad, la amistad, son nobles, ha dicho elevados. ¿Echa en falta esas cualidades dentro de la clase política española? La siguiente pregunta, ¿cuál es? Están hablando de villanos preferidos. Contesto eso. Cuando mañana algunos compañeros titulen de titular por ahí, no por eso. No voy a hablar para nada de la clase política española hoy. Lo comprende, ¿verdad? Sí. Pasé mucho tiempo en ese oficio y sé cómo funciona. Yo tenía una pregunta. ¿Por aquí? Aquí a la derecha. A la izquierda, aquí. Mi libro preferido es La isla del tesoro y tal vez mi malo preferido es John Silver el Largo. Entonces sí que me gustaría que me dijeras algo y si es tan malo como tal vez nos hace creer el libro. Pues bien, sobre eso puedo decir porque justamente Leer el tesoro es un libro de iniciación. Es un chico que a través de un pirata cojo con un oro en el hombro, de un pirata malvado y tal, descubre el mundo y la vida. Es que yo tuve un John Silver el Largo. Porque leí ese libro, me acercó. Yo crecí en un puerto, ¿no? Cartagena. Y me iba al puerto a ver allá a los marinos, a las mujeres que estaban por allí, los marinos que bajaban de los barcos, los bares, las escapadas de clase, me iba allí a ver, teniendo 12, 13. Y ahí conocí un marido que se llamaba Paco el Piloto, que después lo saqué en alguna novela y en algún artículo, y era contrabandista de esos tipo. Es decir, yo tuve ese personaje en mi vida y realmente aprendí de él. Y me dijo más una cosa que nunca olvidaré. Y luego se llama El cementerio de los barcos sin nombre, donde te guardaban a los barcos. Y un día dándome, me pidió el cigarrillo, me lo dio, tenía entonces 13, 14 años. Comí con él bisonte, era un bisonte. Y me dijo, es muy triste que te desguacen. Que los barcos deberían morir en el mar, no en la tierra. Dijo, ojalá nunca nos desguacen. Claro, me dijo, lo recuerdo así. Es verdad, de Stevenson no hemos hablado. La flecha negra, No, la bueno, tenemos ahí. Ya está. Señor Pérez Reverte, encantado de saludo del Rey. Tenía muchas ganas de conocerle, yo soy un lector de usted. Es usted un murciano que está aquí en Proto. Cartagenero. Cartagenero, bueno. Que sepa, No venimos de Murcia, pero nací en Cartagena. que sepa que no es el único de la región de Murcia que hay aquí. Yo soy también murciano, encantado de saludarle. Mire, le quería hacer una pregunta que me he hecho yo a mí mismo muchas veces. Estoy leyendo ahora un libro apasionante de Henry Kissinger sobre la historia universal y en Europa menciona 3 personajes que marcaron durante mucho tiempo el devenir y la organización territorial y política. El primero fue Richelieu, luego menciona a Metternich y luego a Bismarck. Luego llega la Primera Guerra Mundial y ya cambia todo. Entonces, una pregunta que me he hecho yo muchas veces, es un poco política ficción. Si en lugar de en España tener al conde duque de Olivares y
y en Francia Richelieu hubiera sido al revés, ¿usted cree que el devenir de la historia española durante por lo menos 50 años no hubiera sido distinta si hubiéramos tenido un Richelieu en lugar de un conde duque de Olivares? No, es que yo creo que no. O sea, es que no es un problema de personas. España estaba ya terminando el imperio. España ya no tenía vuelta atrás. España había vivido su momento y venía otro. La historia tiene ciclos que van cambiando, ¿no? Y España estaba con Olivares o con Richelieu, España habría acabado como acabó. Quizá con alguna diferencia, pero no. Olivares era competente, no era en absoluto un lerdo. Sabía muy bien lo que hacía, un hombre con mucha energía y con gran capacidad intelectual, como Richelieu. Además, se admiraban y se temían el uno al otro. Pero España ya nadie la iba a parar. Había pasado su momento, como ha pasado el momento del Imperio Británico, del Imperio Persa o como va a ser el de Estados Unidos. Pero bueno, con Richelieu también nos habíamos ido al diablo. Quizá de otra manera, quizá más despacio, no lo sé, pero también nos habíamos ido al diablo. No, era el momento, se apagaba la luz, se acababa, las cosas se acaban, como la vida, todo acaba. Nada. Sí, bueno, don Arturo, aquí. Bueno, primero de todo, muchas gracias, don Arturo, muchas gracias, María José, por esta ocasión. Yo siempre acabo, cuando le oigo a usted, oigo a María José con un cierto resentimiento. ¿Y por qué? Porque me doy cuenta que necesitaría 1000 vidas para leer, para viajar, para navegar, y no las voy a tener. Entonces, lo que sí quiero es que nos cuenten cuáles son los próximos proyectos de Zenda Edasa. ¿Cuál es la próxima lectura para la que necesitaría 1001 vidas? Ella es la editora. Me encantaría, ya sabes, siempre que me encantaría, pero no puedo desvelarlo. Uno de los elementos de Zenda Edasa es que siempre hemos, frente a otras editoriales que hacen adelantos editoriales, nosotros lo que hacemos es el misterio de que el público espere hasta casi el final. Es una cosa característica de Zenda Edasa. Así que no puedo decir nada, ni aunque me interrogaras. Hay un par de cosas que están bien. Hola, buenos días. Aquí cerquita, en el mismo sitio, Arturo. Aquí. Habéis comentado mucho el tema de los villanos, que los villanos son más interesantes que los buenos, que se puede aprender más de ellos para lo que te pueda venir en la vida. Y en las obras de Dumas y de otros muchos autores, el villano tiene tanto interés como el héroe. A mí hay una obra, que María José lo sabe perfectamente, que cubre, creo que ese viaje, ¿no?, importante de la buena persona, del héroe, convertirse en villano, que es el Conde de Montecristo. Y mi pregunta es, ¿crees que el villano nace o se hace? Es buena pregunta, pero es que hay de los dos. O sea, hay hijos de puta genéticos. Nacen así desde la cuna, ya desde niños, y este niño o esta niña, esto va a ser. Claro, ya lo ven, otros se hacen, otros los hace la vida. Yo he vivido en lugares donde había mucha violencia y he visto, y he pasado mucho tiempo, he pasado 21 años en esos lugares, y he visto gente normal convertirse en malvada por las circunstancias. Palabras como venganza, ajuste de cuentas, a quien le matan a la familia. Claro, los niños de Gaza, evidentemente, el día de mañana, algunos harán atrocidades, algunos violarán, degollarán a inocentes, sin la menor duda. ¿Por qué? Ahora no son villanos, pero esto los hará. Es decir, la vida es un paisaje cambiante, inseguro, incierto, de muchas variedades. Entonces, tenemos las dos especies. Hay el que nace y hay el que se hace. Y a veces el que se hace es peor. Porque el que se hace con motivos. El que no se hace, bueno, ni él mismo a lo mejor sabe por qué, pero el que se hace sabe muy bien por qué. Y nada peor que un villano, un malvado, un enemigo que sabe exactamente qué cuentas tiene que ajustar contigo. El problema que tiene Occidente es que hemos dejado demasiados villanos posibles alrededor y saben perfectamente la cuenta que tienen con nosotros. Y ahora poco a poco nos las van ajustando. Hola, buenas. El otro día nuestra profesora de lengua en clase nos puso un documental que hablaba en RTV sobre la guerra. Y quería preguntarte si alguna vez, cuando estuviste allí en la guerra documentando y todo, si recibiste algún tiro o has estado cerca de recibir un tiro.
tiros. Una vez, bueno, muchos tiros, he visto muchos tiros. He visto matar a mucha gente, a algunos amigos míos. Yo solo tuve un pequeño accidente. Iba a hacer una fotografía. Perdón. En ese momento vi que llegaba en un sitio que se llama Bosbaras, al norte de Beirut, unas montañas cerca de Beirut, en el año 82. Hoy llegué a una granada, un proyectil, me agaché, ¡pum! Noté un golpe en la cabeza y dije, anda, era ya en la cabeza, me han dado. Hice así, pero era una piedra que había rebotado del blindaje de un medio en la cabeza, me hice una marca aquí. Esa es la única vez que he estado cerca yo de que he tenido algo. Y cosas menores. Nunca me pego ningún tiro. Afortunadamente. Pero quizás, yo permíteme, leyendo los artículos, que hay muchos artículos de guerra de Arturo publicados, muchos, en el XL semanal y aquí en otros lugares, ahí siempre dices, Arturo, en ocasiones dices que a veces es más peligroso un tipo que te amenaza que una bala que un tío que te apunta, ¿no? Y hay una historia que sí que puede, quizás a lo mejor al chaval le va a gustar, que es el de ese tipo en la selva que te dijo mantengamos. Sí. Eso está muy bien. Sí, es que no siempre el peligro, la amenaza tiene forma de fusil, machete o arma o bayoneta. Y hay un caso, la vez que más miedo he tenido, o de las veces más miedo he tenido, los jóvenes tienen más miedo con los mayores, es curioso eso. Un joven armado en una guerra es más peligroso que un mayor. Tenéis un concepto distinto de la vida, de las cosas. Sois más crueles en ese sentido cuando estáis allí. Ya con el tiempo veréis por qué. Y un chico armado es muy peligroso. Los he tenido enfrente y te paso mucho miedo con ellos. Por eso es más imprevisibles. O al contrario, más previsibles, más concretos, más honrados intelectualmente, y eso os hace más peligrosos. Pues los reales la perdéis. Los reales ya os hacéis adultos. Ya se diluyen. Pero sois tan íntegros cuando sois jóvenes que cuando tenéis una fe, pasar por la integridad y con un arma en la mano os vuelve herramientas muy peligrosas. Pero bueno, vamos a otra cosa. Preguntaba María José. Yo estaba, no sé si se llamaba Nicaragua, en una guerra de esas, una guerra civil, y estaba con una unidad de rangers, de militares gubernamentales. Me había tocado con ellos esa vez. Ahí estoy también con los otros. Una operación llamada antiguerrilla que se llama búsqueda y destrucción. Rodear guerreros y matarlos a todos. Rodearon un pueblo, mataron a todo el mundo, también había gente que era guerrilleros, había mujeres. Hay una mujer muerta, una chica guapa, muerta. A la granada le había arrancado la ropa y tenía impacto de metralla por todo el mundo, estaba boca arriba, los ojos abiertos. Entonces el jefe de los Rangers me dijo, amigo, a esa no le hagas fotos. El jefe de los Rangers era un tipo con bigote, la cara pica de viruela, un tipo chupado, llevaba unas gafas de eso, unas Ray-Ban de eso. Entonces el tipo cuando se volvió, yo hice con la cámara, clac, hice foto, y el tío oyó el arrastre de la cámara, oyó mi cámara funcionar, y se volvió hacia mí. Se acercó, estábamos en mitad de la selva, perdidos en mitad lejos de toda civilización. Se quitó las gafas y dijo, amigo, no perdamos la dulzura del carácter. Y me cagué. Me va a matar. Fíjate qué forma de decir te voy a matar. No perdamos la dulzura del carácter. Y era la amenaza más terrible que he vivido. Y estaba ahí solo, me mataron. No, lo ha matado un guerrillero. Dije, no se me puede abrir la cámara y dice, sí, tenía el carrete delante de él. Entonces la cámara será como libro. Lo tiré, hizo así, se puso la cabeza y se fue. He tenido tanto miedo en mi vida. No perdamos la dulzura. O sea, que se puede amenazar, se puede ser peligroso, se puede hacer un montón de cosas con la voz suave y con educación. Otra lección que aprendí. Última pregunta por aquí. Yo tengo aquí, bueno, solamente darle las gracias. Yo fui fracaso escolar, me saqué la carrera con 40 años, con 2 peques, trabajando y demás. Entonces para mí las novelas históricas, las novelas de aventuras, me han ayudado mucho a aprender sobre historia. Porque además me pasa que cuando yo era triste tengo que tener al lado un libro de Nieves con Costrina para que me cuente qué es lo que ha pasado en España en esos años, porque Google de todas, algunas veces tampoco es muy fiable, entonces tengo que contrastar la información. Entonces nada, simplemente que dar las gracias porque gracias a escritores como usted
personas como yo aprendemos sobre historia. Es un honor oír eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Última y nos vamos. Hola, buenos días. Perdón, María José. Yo le quería preguntar, estos libros, se supone que estamos escuchando la presentación del último libro. El primero, ¿dónde está? Y todos los demás, ¿dónde se pueden comprar? ¿O cómo se pueden adquirir? ¿Cómo puede regalar todos estos chicos en estas Navidades y en estos cumpleaños que faltan de aquí a diciembre y a todos los años que sigan? Libros para leer, que lean, que la gente lea. Pues claro, tienen librerías, que eso es lo primero, la librería local. Aquí Están en librería los libros. Están en librerías. Se pueden encargar en librerías y las librerías lo traen. Están ahí y pueden aprovechar ahora para la compra previa de Navidad. Incluso en Amazon también. Y también está en Amazon. Que No, en librerías físicas. Que sí, está. Que la gente compre físico. Está. Sí. Pues están en nuestras librerías de barrio, en las grandes librerías, en ciudades y en Amazon siempre. ¿En Peñafiel no se venden? Pues están aquí. Ah, pero solamente se van a vender hoy. Pues ya más cosas no puedo, ya no puedo decir nada más. Están en la librería. Están en todas partes. Vale, muy amable, muchas gracias. A usted.